El Instituto Nacional Electoral dará a conocer la noche del 2 de junio las tendencias de los resultados de la elección presidencial sin importar el margen de diferencia entre el primer y segundo lugar. La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, detalló que el margen de error es de 1.5%, no obstante, pidió a los contendientes prudencia y mesura para no cantar victorias anticipadas. También la presidenta del INE confirmó que este instituto fiscalizará la marcha de mañana domingo en el Zócalo de la Marea Rosa, que expresó su apoyo abiertamente a Xóchitl Gálvez. Además, pidió a partidos, candidatos y organizaciones no utilizar el color rosa, que es distintivo oficial del instituto. Todo está listo para que este domingo 19 se realice el tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Los temas serán política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior, así como democracia, pluralismo y división de poderes. Los moderadores serán los periodistas Luisa Cantú, Elena Arcila y Javier Solórzano en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se encuentran en plantón descartaron retirarse de la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, pero aceptaron replegarse para permitir el paso a la marcha de la llamada Marea Rosa este domingo. Desde ayer la CENTE comenzó a despejar el área alrededor del asta bandera para que el símbolo patrio pueda ser izado y ondear durante la marcha. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Kevin N., identificado como hijo de Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos, ex líder del cártel de Tláhuac, abatido ya en un operativo en 2017. Kevin N. fue detenido junto a un cómplice en las inmediaciones de la colonia Gutiérrez Nájera, en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México confirmaron la detención en el Estado de México del sujeto que disparó contra Alessandra Rojo de la Vega. Ella es candidata a la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México y confesó que le pagaron para disparar y que solo fue para asustarla. La candidata a Cuauhtémoc por la coalición PRI-PAN-PRD, Rojo de la Vega, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para solicitar información sobre la detención de su presunto agresor Juan David N. La también activista demandó que se cumpla con el proceso y se detengan a los autores intelectuales. En Guerrero fue encontrado sin vida Aníbal Zúñiga Cortés, candidato del PRI a regidor en Coyuca de Benítez, así como de su esposa Rubí Bravo. Los cuerpos fueron encontrados en su propia camioneta durante la jornada violenta del 16 de mayo en el puerto de Acapulco. En Chiapas fue asesinada Lucero López Maza, candidata a la presidencia municipal de La Concordia por el Partido Popular Chiapaneco. La candidata fue asesinada en medio de un enfrentamiento entre civiles armados durante un acto de campaña donde 5 personas más fallecieron, entre ellas su hermana. Desde Tapachula, Chiapas, el presidente López Obrador lamentó el asesinato de la candidata de Chiapas, Lucero López Maza, y aseguró que murió en una zona donde frecuentemente hay enfrentamientos. Agregó que a pesar de estos casos, son preocupantes que no se han incrementado los casos de inseguridad tan graves en Chiapas, así lo dijo el presidente. Los mandatarios de México, López Obrador, y de Guatemala, Bernardo Arévalo, resolvieron emprender acciones contra las bandas del narcotráfico y del tráfico de migrantes. Además, acordaron abordar los ejes de seguridad, migración, expansión de los trenes Maya y del Istmo hacia el vecino país del sur para atender las necesidades de la frontera y de ambos países. Tras obtener su libertad provisional por segunda vez, Roberto de los Santos Eduviges, sargento segundo de la Sedena, solicitó a un juez de la Ciudad de México la protección de la justicia federal contra cualquier orden de aprehensión, detención, presentación, comparecencia o arresto que se haya girado en su contra en relación al caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
La Arquidiócesis de México ya hizo un llamado a todos los fieles laicos, miembros de la vida consagrada, diáconos y clérigos, para ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones. Además, anunció que se suma a la campaña promovida por la Conferencia del Episcopado Mexicano, cuyo lema es "Vayamos a votar por un México unido y en paz". La CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, reportó 168 incendios forestales activos en 23 estados de la República, incluidas 41 áreas protegidas y una extensión afectada preliminar de 107.564 hectáreas. Oaxaca es la entidad más impactada con 24 siniestros, seguida por Guerrero con 22 y Chiapas con 17. El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, anunció que se coordinará con otras instituciones educativas, entre ellas el Politécnico, y con los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, para combatir a los grupos porriles. Lomelí reconoció que los grupos porriles llevan décadas asolando a las poblaciones más jóvenes. Ante un deslave en el municipio de San Francisco Telixtlahuaca, esto en Oaxaca, por las fuertes lluvias, el gobernador Salomón Jara confirmó que 3 fallecieron y giró instrucciones a todas las autoridades locales y de protección civil brindar auxilio inmediato a las personas afectadas. Elementos de seguridad pública del municipio de San Juan del Río aseguraron una camioneta cargada con bidones que contenían hidrocarburo presuntamente ordeñado de ductos de Pemex. La DEA apunta a que el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, está detrás de algunos de los cargamentos de pastillas de fentanilo de colores o clasificadas como arcoíris que han llegado a territorio estadounidense. El mundo en imagen, primera emisión. La Corte Internacional de Justicia anunció que el próximo 20 de septiembre se pronunciará sobre las medidas provisorias solicitadas por México contra Ecuador por la invasión de su embajada en Quito. La audiencia iniciará a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México, donde el presidente del tribunal dará lectura a la resolución de la Corte. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se mostró abierto a restablecer las relaciones con México siempre y cuando se respete la no intervención en temas judiciales de su país. El ejército israelí anunció que repartió los cuerpos de los 3 rehenes localizados la noche del jueves en la Franja de Gaza, entre ellos el cuerpo de Shani Louk, la novia del mexicano que continúa como rehén. El secuestro ocurrió durante la masacre cometida por Hamás el 7 de octubre pasado. Un grupo de trabajadores médicos estadounidenses abandonó la Franja de Gaza tras quedarse atrapados en el hospital donde presentaban asistencia después de que Israel cerró el paso fronterizo de Rafah, informó la Casa Blanca. Autoridades afganas confirmaron el envenenamiento de 64 alumnas y 15 maestras en una escuela del distrito de Kiti, en la provincia de Daikondi, en el centro de Afganistán. 3 de las víctimas están en estado crítico. La sustancia con la que fueron envenenadas el pasado jueves no ha sido identificada y se da en un momento en el que la educación secundaria y universitaria está vetada para las mujeres. Y arrancó el juicio contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, primer exmandatario en la historia del país, que es procesado en los tribunales acusado de manipular y sobornar testigos, además de cometer fraude procesal.